creo que de ellos podemos aprender cosas positivas y también hay ejemplos negativos. Y me parece que es importante que los estudiemos porque si están en la Biblia, ¿verdad? Es porque el Señor así lo quiso y tiene alguna enseñanza para darnos sobre ellos. Entonces a mí hoy me gustaba tocar el tema de Moisés, ¿vale? Es uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, pero seguro que si pensáis en Moisés, enseguida os vienen a la cabeza de cuando era bebé y lo dejaron en el río, ¿verdad? En la cesta, o si no también cuando el Señor manda abrir el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pueda escapar de los egipcios, o también de las tablas de los mandamientos. Pero Moisés tiene mucho más para enseñarnos. Moisés tiene para dejarnos un ejemplo de fe y fidelidad al Señor, aun cuando todas las cosas parecían irle mal. Y en el folletito que os han dado en la entrada hay 3 puntos que vamos a destacar de Moisés y como ejemplo para nosotros. El primero es que Dios lo cuida desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque tenía un propósito grande para con él. El segundo punto, ¿vale? Que sale ahí, creo que lo tenéis como el segundo, es que presta servicio al Señor aún sin sentirse capacitado. Él no veía capacidad para hacer lo que el Señor le mandaba, pero él aún así obedeció y cumplió. Y el tercer punto es que confiaba plenamente en el Señor. ¿Y a quién le gusta la historia? 3, vale, genial. A mí me encanta, ¿no? Y hoy voy a hacer un recorrido de la historia del Éxodo. Me dijeron, Javi, ¿vas a hablar todo del Éxodo? No, tranquilos, que el mensaje va a durar media horita nomás. Ahí ya tengo el cronómetro puesto. Vale, vamos a ver durante el Éxodo de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y cómo esos ejemplos de Moisés para con nosotros. La historia empieza que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y era un pueblo muy numeroso, muy grande, muy poderoso. Y surgió un rey nuevo y al ver esto dijo, ostras, es un pueblo grande, un día se pueden venir contra nosotros o si hay una guerra se pueden aliar a nuestros enemigos. Esto hay que cortarlo de raíz. ¿Y qué hizo ese rey nuevo? Les mandó a hacer trabajos forzosos, algunos de esclavos, otros a trabajar en el campo, otros a hacer ladrillos, pero además era un rey cruel. Mandó a matar todos los niños judíos que nacían, ¿verdad? Si eran niñas podía vivir, si eran niños lo tenían que matar. ¿Pero qué pasó? Las parteras no hicieron caso. Cuando les preguntaban, ¿pero por qué no habéis hecho caso? Decían que las mujeres hebreas eran muy fuertes y cuando llegaban ya habían dado a luz. Entonces se salvaron muchos niños y el pueblo de Israel creció aún más. Y aquí aparece el personaje que vamos a estudiar hoy, que es Moisés. La Biblia dice que cuando nació era un niño muy hermoso y su madre decidió esconderlo durante 3 meses. En mi caso era un niño tan feo que cuando nací mi madre también decidió esconderme 3 meses, pero para que nadie me viera, ¿verdad? Entonces, después que lo escondió, 3 meses pasaron y no tuvo otra opción que llevarlo al río y dejarlo, ¿verdad? Y ahí dice, todos sabemos que vino la hija de Faraón, estaba con sus sirvientas, sus doncellas bañándose y vieron la cesta que estaba el niño y decidieron recogerlo. Y estaba la hermana de Moisés y se avispó y les dijo, mira, si quieres yo tengo una conocida para que te lo cuide y lo críe. ¿Y quién fue la que crió a Moisés? Su propia madre. Esta es la madre más lista de todas porque cobraba por cuidar de su propio hijo, ¿no? ¿Cuántas de vosotras queríais haber hecho eso? Y entonces pasó a vivir, ¿dónde? En el palacio, ¿verdad? La madre lo tuvo hasta que fue niño, lo crió y ahí se lo entregó a la hija de Faraón. Y empezó a vivir como un nieto del Faraón, era como hijo de esta mujer, ¿verdad? Y tenía todos los privilegios que tenía un príncipe. Seguro que tenía todo lo que él quería. Lo que quería comer lo tenía, seguro que tenía sirvientes para él. Tendría todo, animales exóticos, no sé, me imagino cualquier cosa, seguro que él la tenía. Pero la Biblia dice que él en su corazón se sentía identificado con el pueblo de Dios. No se creía egipcio, se creía del pueblo de donde venía. Y más adelante en esta historia vas a ver que él se involucra y se siente identificado, ve que están maltratando a un hebreo y ¿qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados? No, decide intervenir y mata a esa persona que estaba maltratando al hebreo. ¿Y qué pasó? Tuvo consecuencias, tuvo que huir de Egipto porque Faraón se lo quería cargar, ¿vale? Él se identificó con el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió todo lo que tenía, perdió su estatus, todas sus posesiones, todo. ¿Por qué? Por identificarse con Dios, ¿verdad? Y esto yo decía, ostras, qué ejemplo para nosotros. Cuando nos toca identificarnos como cristianos, muchas veces ¿qué hacemos? Hacemos como el avestruz que esconde la cabeza, otras veces miramos para otro lado o directamente negamos al Señor
con nuestra forma de actuar. Y aquí más adelante dice que él huye, ¿vale? Y va hacia la tierra de Madián, donde estaba el sacerdote Jetro, y ahí se encuentra con las hijas de él. Y hay un episodio que está en Éxodo 2, del 16 al 19, lo voy a leer rápido. Dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron, su padre les preguntó, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Y ellas le respondieron, un hombre egipcio nos libró de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Dicen, un egipcio nos defendió. Seguro que él tenía el aspecto de un egipcio, o sea, tal vez tenía las ropas todavía de príncipe o llevaba el cortecito tipo melena y delineado ahí como nos han dibujado siempre a los egipcios, y dice que él las defendió, ¿vale? Entonces el padre de estas chicas le dice, pero bueno, traedlo, lo invitamos a comer y que venga a estar un tiempo con nosotros. Y él, donde no tenía dónde ir, fue hacia donde las hijas de Jetro y estuvo viviendo ahí, y al final todos sabemos que se casó con una de las hijas de él. Y entonces pasó a ¿qué? A ser un campesino, a trabajar con las ovejas en el campo, a ser un pastor. Y ahí vemos otro ejemplo que nos da él. Por identificarse con Dios, con identificarse que era un cristiano, ¿vale? De estar en lo más alto de la escala social como ser un príncipe, pasó a ¿qué? A estar en lo más bajo. Ser pastor de ovejas era lo más bajo de la escala social, ¿verdad? Y ahí estaba pastoreando sus ovejas, y la Biblia dice que de repente se le aparece el ángel de Jehová, ¿no? Y le dice que lo quiere usar para librar al pueblo de los egipcios. Y ahí Moisés reacciona como reaccionaría cualquiera de nosotros, ¿no? Con sorpresa. Pero primero habrá flipado porque era la zarza ardiente esa y se le manifiesta, y de repente le dice esto, que tenía que liberar al pueblo de Israel, y habrá dicho, ¿cómo voy a ir ahí? Si me acabo de escapar de ahí, si voy ahí seguro que me matan, Faraón me corta la cabeza, ¿no? Y ahí también lo comparo con nosotros, cuando muchas veces Dios nos manda una misión, un ministerio, algo que hacer, y muchas veces usamos nuestro razonamiento olvidándonos que Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Y miren, cuando me tocó, que me dijeron para hablar, me enteré que Ruth le tocaba la alabanza, y un día me dijo, Javi, estaría bien que me dijeras de qué vas a hablar. Y la verdad que yo no la ayudé mucho porque le dije, voy a hablar de Moisés, del libro de Éxodo. ¿Vale? No le di mucho más detalle, pero ella ahora contó de que esta semana estaba tratando de hacer cosas con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y esto es lo que nos sale ahora. Entonces por eso me quedé más tranquilo cuando hablaste de eso, dije, bueno, el mensaje va encaminado por el Señor. Muchas veces tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, y no depende de eso, ¿verdad? Depende de lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Y ahí Moisés empieza a poner más excusas, ¿verdad? Cuando vaya delante del pueblo de Israel, delante de los ancianos, ¿qué van a hacer? Se van a reír de mí, no me van a creer. Van a decir, este está chalado, viene ahí del campo con unas ovejas, ¿quién lo conoce, no? Entonces el ángel de Jehová le contesta con poder, ¿verdad? Le hace señales de que lo va a estar acompañando con su poder. Primero Moisés tenía una vara en la mano y se convierte en serpiente, y dice que él la suelta y la serpiente como que lo quería atacar, y el ángel de Jehová dice, cógela, la coge, y se convierte de nuevo ¿en qué? En la vara, ¿verdad? Luego dice, mete tu mano en tu seno, la mete, la saca y estaba blanca como el hielo, estaba leprosa. La mete de nuevo, la saca y sale totalmente sana. Y ahí Moisés habrá dicho, todo el día en el campo, con el sol en la cabeza, seguro que me está haciendo mal esto, ¿no? Aquí el Señor le estaba demostrando que lo iba a acompañar con su fuerza y con su poder, que Él no iba a estar solo. Y muchas veces me hace acordar a nosotros porque somos iguales, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos ha mostrado su provisión, su poder para con nosotros, su cuidado, y aún así seguimos dudando de Él. Moisés seguía poniendo excusas, igualito a nosotros. Vamos a ver que Moisés y el pueblo de Israel son como nosotros hoy en día, ¿verdad? Él seguía poniendo excusas y le dice, con esta seguro que lo convenzo, el Señor, soy tardo para el hablar. Muchos dicen, yo creo también, que era tartamudo, ¿verdad? Y le costaba hablar. Otros dicen que era porque el cambio de idioma, eso yo ya no lo sé. Y otros dicen porque no se le daba bien hablar en público. Yo creo que tenía algún problema para hablar. Y el ángel de Jehová le dice que le da una solución. Mira, te va a acompañar tu hermano, ¿vale?
Y Moisés primero presentaba excusas, como nosotros lo hacemos, pero a mí me gustaría que hiciéramos como él, que al final él terminó obedeciendo y sirviendo al Señor. Nosotros, es verdad, muchas veces podemos poner excusas y al final las excusas nos dejan de hacer las cosas y lo dejamos de lado. Ojalá que hagamos como él, que aunque presentemos excusas, terminemos sirviendo al Señor. Y aquí empezamos a ver al Moisés que a mí me gusta, al Moisés obediente, al Moisés fiel, ¿verdad? Al que estaba dispuesto a todo. Y miren lo que dicen en Hebreos. Dice, por la fe salió de Egipto sin temer la cólera del rey y se mantuvo firme como quien ve al invencible. Y leemos muy rápido, sin temer la cólera del rey. No era que el rey se enfadaba y te dejaba de hablar un rato. Si el rey se enfadaba, te cortaba la cabeza. Y Moisés salió como, con fe, sin temer a que eso pasara. Prefirió sufrir con su pueblo para ir a rescatarlo que vivir con todos los privilegios y no cumplir el propósito de Dios tenía en su vida. Moisés vuelve a Egipto y ahí ¿con quién se encuentra? Con su hermano Aarón. Entonces van delante del pueblo, ¿verdad? Y deciden manifestar al pueblo todas las señales que el Señor les había dicho. Y el pueblo flipó, empezó a ver los milagros que hacían y que decían, este viene de parte de Dios de verdad. Y se postraron y adoraron. Y yo pensaba, Moisés estaría súper contento, ¿verdad? Qué bien cuando todo va viento en popa, que sí, el Señor ha cumplido, todo va de maravillas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando empezamos con un ministerio y todo va bien y viene la gente, te da la palmadita, que a todos nos gusta que nos den la palmadita en la espalda? Qué bien, Javi, mira, con los jóvenes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando eso se trunca o cuando se da vuelta a la tortilla? Aquí Moisés nos va a dar también el ejemplo de eso. A él también se le dio vuelta a la tortilla. Dice la Biblia que le toca ir delante del faraón con sus hermanos para demostrar todas las señales, ¿no?, que el Señor había dicho, pero además para decirle, mira, hemos venido para que dejes ir al pueblo de aquí. ¿Y qué pasó? Faraón se enfureció y puso condiciones mucho más fuertes al pueblo de Israel. A los que trabajaban como esclavos, más castigos, más azotes. A los que hacían ladrillos, antes les daban el material, no, ahora se tienen que buscar la vida y hacer la misma cantidad de ladrillos, o si no, hay castigos. Y seguro que hubo muertos. Entonces Moisés empezó a cuestionarse, Señor, ¿para qué me has traído a mí? Ahora que vengo yo, pasa todo esto. Mis hermanos están siendo castigados, azotados, otros están siendo asesinados. ¿Esto es lo que tú querías, Señor? Empieza a cuestionar al Señor. Y muchas veces esto también pasa como nosotros. Otro ejemplo más, cuando pasan estas cosas, empezamos a cuestionar al Señor cuando no vemos los frutos en nuestro ministerio. Señor, ¿para qué me mandaste a mí? ¿Para qué me mandaste a trabajar con los jóvenes y viene uno? Tendrías que mandar a otro, al indicado, ¿verdad? Y es como nosotros, siempre poniendo excusas, siempre cuestionando al Señor, porque pensamos que se trata de nosotros y nos olvidamos que se trata de Él, ¿verdad? Entonces, el Señor lo manda de nuevo delante del faraón, y hoy conversaba con una persona aquí que tiene 81 años, y le digo, mira, hoy justo me acordaba que Moisés tenía 80 años cuando pasó esto, y su hermano 83. Y van delante de Faraón a hacer todas estas señales que Dios les mandó. Y Faraón, ¿saben qué hizo? Llamó a sus sabios, a sus magos, para combatir esto, ¿verdad? Y vamos a leer en Éxodo 7, del 10 al 13, que dice, fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Y Faraón habrá dicho, toma, mira. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Faraón estaba que bufaba, estaba lleno de rabia, ¿verdad? Los magos y los sabios y los hechiceros que mandó traer, eso no sirvió de nada. Eran magos del AliExpress. No sirvió para combatir el poder que tenía el Señor. Entonces dice la Biblia que Él endureció aún más su corazón y no los dejó ir. Pero ¿qué pasa? El Señor actuó en consecuencia de esto, ¿no? Y aparecen las plagas. La primera, la de sangre. La íbamos a leer, pero como vamos corto de tiempo, os la voy a explicar rapidito. El Señor les mandó que con la vara tocaran el Nilo, y toda el agua que había se convirtió en sangre. Dice que eso apestaba. Y yo pensaba, es un castigo chungo. Se quedaron sin agua, no podían beber, no podían lavar nada, no podían comer los peces porque estaban todos muertos, ¿no?
Fue un castigo muy duro de parte del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que Faraón no le dio importancia. Dijo, bueno, me da igual, tomo vino y no me ducho. Y siguió adelante, ¿verdad? Entonces después viene la segunda plaga, que es la de las ranas. Dice que era insoportable, ranas por todos lados, y el propio Moisés manda parar la plaga para demostrarle al faraón que Dios era el que tenía el poder. ¿Y qué pasa? Dice que Faraón encontró alivio en eso, y en vez de decir, uy, qué bien Moisés, gracias, paraste la plaga, era terco, ¿no? Y dijo, más castigos, más azotes, endureció su corazón. Luego vino las plagas de los piojos, la cuarta plaga, la de las moscas, todo lleno de moscas, era insoportable, y el propio Faraón le dice, Moisés, por favor, para esta plaga. Si la paras, te dejo ir, a ti y a tu pueblo. ¿Qué pasó? Faraón no cumplió, era un mentiroso. Pero ahí yo creo que me hubiese desanimado. Ahí es cuando el ministerio se da vuelta a la tortilla, ¿entendéis? Ahí yo hubiese dicho, Señor, yo me rindo, presento la renuncia, a los 15 días estoy otra vez pastoreando las ovejas tranquilamente. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés siguió adelante, porque ya no era ese Moisés que dudaba, ahora ese Moisés que estaba lleno de fe. Y vino la quinta plaga, la plaga del ganado, la de las úlceras, la del granizo, la de las langostas, las plagas de las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Empezaron a morir todos los primogénitos en Egipto hasta el hijo del faraón. Y ahí sí que tocó al faraón. Dicen que nunca hubo tan gran clamor en Egipto como en esos días. Y faraón cedió. Ahí cuando le tocó la fibra, cedió y deja ir al pueblo de Israel. Y además, como habían dicho, el ángel de Jehová, las personas de Egipto, ¿verdad?, le dieron todo lo que los de Israel necesitaban para esta salida. Vemos el cambio de Moisés. Comenzó negándose, poniendo excusas y diciendo a Dios que buscara a otro para hacer esta tarea que le mandaba. Y ahora vemos a un hombre lleno de fe, confiando y obedeciendo a Dios en todo momento. ¿Fue fácil? Seguro que no. ¿Tuvo dudas? Yo creo que todo el tiempo. Pero ahí está Moisés. Fue un proceso primero de príncipe a cuidar de las ovejas. Luego cuando ya estaba con las ovejas, ¿qué pasa? Tiene que dejar para ir a rescatar a su pueblo, dejar todo lo que tenía, la tranquilidad del campo, dejar su familia, ¿verdad? E ir a rescatar al pueblo. Aquí vemos la obediencia de Moisés, pero también vemos la fe que tenía él. Fue a enfrentarse con Faraón. No era me voy a enfrentar con el vecino al lado, con el Faraón que hacía así, le cortaba la cabeza y ya está, no había nada que discutir. Y aquí vemos un hombre lleno de fe enfrentando al adversario. Era el derbi, Faraón contra Moisés, Egipto contra Israel, pero ¿saben qué? Moisés tenía la compañía y la guía de Dios, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de lado a Dios. Y hubo madurez en Moisés, hubo madurez. Él entendió que no se trataba de él, no se trataba de sus capacidades. Y creo que un defecto que tenemos en la iglesia es la inmadurez espiritual, porque queremos hacer todo con nuestras fuerzas, ¿verdad?, con nuestras capacidades. Pero no se trata de nosotros, se trata de él. Madurar espiritualmente es cuando nos damos cuenta que toda la fuerza y el poder viene de Dios y no de nosotros. Hay que dejar de ponerle trabas a Dios, ¿verdad? Confiar más en su poder y en lo que Él puede hacer con cada uno. Y aquí dice que Moisés libera al pueblo de Egipto después de haber estado 430 años esclavos, ¿verdad? Y eran 600.000 personas, sin contar a los niños ni a los animales. Menudo movimiento de masas. Y yo pensaba, qué grande que fue Moisés por entregar toda su vida al Señor. Y miren lo que dice, es algo bonito que dice en Deuteronomio 34, del 10 al 12. Soy un poco rústico yo con los apuntes, sepan disculpar. Dice así, nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien Jehová conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que Jehová le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Qué grande fue Moisés por entregarse totalmente a la causa que el Señor había puesto en su corazón. Y ahora pasa a ser el Moisés libertador, el legislador y el primer profeta de Israel, ¿verdad? Ahora es él el que dirige al pueblo de Israel. Y una cosa a destacar, que era lo que yo hablaba con este hermano que tenía 81 años, cuando pasa esto, Moisés tenía 80 años, ¿verdad? Y no era como antes que vivían hasta los 600. A los 120 años Moisés se murió. ¿Y saben qué?
Él no puso ninguna excusa. No puso de excusa de ya estoy mayor, que me duele la espalda, la rodilla, o que ahora le toca servir a otros. Y esto es una mala costumbre que tenemos en la iglesia. Toda la iglesia muchas veces jubilamos a la gente mayor, o ellos mismos también, ¿verdad? Dejan las cosas porque dicen, no, yo ya hice lo suficiente, ahora le toca a otras personas. Error. Nunca has hecho lo suficiente. Siempre estás a tiempo de servir al Señor. Nunca has hecho lo suficiente como para equiparar el sacrificio que Él tuvo por cada uno de nosotros ahí en la cruz. Siempre estás a tiempo, aún tenga 80, 90 años, de servir al Señor y de entregar tu vida. Así que piensas que ya me puedo jubilar, tengo 80 años y dejo de servir al Señor. Un error. Es algo que hemos creído en nuestras iglesias toda la vida. Fatal. Siempre estamos dispuestos, siempre tenemos que estar dispuestos a servir al Señor. El pueblo sale de Egipto, ¿verdad? Y dice que el faraón se enfureció y va detrás de ellos, dispuestos a matarlos, a cortarles la cabeza, a eliminar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces el pueblo de Israel, al ver que venían los egipcios, empezaron a quejarse y a murmurar contra Moisés, contra Aarón, diciendo, pero ¿para qué nos sacaste de ahí? Estábamos tan bien. Ya se habían olvidado de todas las cosas que el Señor había hecho con ellos. El pueblo no tenía fe, es como nosotros. Recién habían visto todos los milagros, ¿verdad? Y ya lo habían olvidado. Y eso pasa con nosotros. Siempre vemos la provisión de Dios, las cosas que Él hace con nosotros, y nos olvidamos enseguida de su poder. Y muchas veces juzgamos, ¿qué pueblo más escaso de fe? Y nosotros somos iguales a ellos. Y entonces dice que ¿el Dios se enfadó con ellos? No. Dios les da la solución. Manda abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Y ahí el pueblo de Israel puede cruzar. Y cuando el pueblo de Egipto se dispone a cruzar detrás de ellos para matarlos, ¿qué pasa? Se cierra el mar y mueren ahogados. Ahí el Señor otra vez estaba mostrando su cuidado, su providencia para con el pueblo de Israel. 3 días después de esto, de todas estas señales impresionantes, no era que aquí se abre el agua a cada rato, ¿verdad? Eso no se ve nunca. 3 días después de esto empiezan a tener sed y ya empiezan a murmurar y a quejarse, otra vez olvidándose de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Las aguas eran amargas, les manda a arrojar un árbol y esas hojas endulzan el agua y pueden beber. Y luego llegan a Elim y ahí hay 12 fuentes y pueden beber el agua que quieren, ¿verdad? Otra vez el Señor les estaba mostrando su providencia a este pueblo escaso de fe. 45 días después empiezan a sentir hambre y otra vez empiezan a quejar. Y bueno, con el hambre yo los entiendo porque cuando uno tiene hambre se pone un poco de mal humor, pero este pueblo se empieza a quejar otra vez y se olvida de las maravillas que había hecho Dios con ellos. Decían que preferían haber muerto en Egipto, ¿verdad? Que ahí tenían de todo para comer. Podían comer pan todos los días y estar saciados. Y el Señor, en vez de aniquilarlo, decir, mira, ¿me tenéis harto? No, ¿qué hace? Manda lluvia de maná sobre ellos para que puedan comer. A pesar de las quejas, Dios los siguió cuidando, igual que con nosotros. A pesar de nuestras quejas y falta de fe, Él nos sigue cuidando. Y durante todo este relato, vemos cómo Dios cuida y protege al pueblo de Israel. Cómo protege y cuida a Moisés desde que era un recién nacido. Pero además, por el servicio que prestó, vamos a ver que el Señor le hace un regalo a él. Viene su suegro y trae su mujer y sus hijos, ¿verdad? Él había tenido que dejarlos para ir a rescatar a este pueblo. Y esto habrá sido como un alivio para él, como un bálsamo. Ahora viene mi familia. Si hubiese venido mi suegro, seguro que trae mis cuñadas, mis sobrinos, todo, ¿verdad? Pero aquí para él fue un alivio. Y además de esto, el suegro vino ¿con qué? Con buenos consejos. Y este es un consejo para los líderes, aprender a delegar. Su suegro le dijo, mira, estás juzgando todos los temas, no das abasto, tienes que aprender a delegar. Y eso fue lo que hizo Moisés. Empezó a delegar, que otros juzgaran otros temas y él los más importantes. Y luego de todo esto viene el episodio de los 10 mandamientos. Ya queda poquito, ¿vale? El episodio de los 10 mandamientos donde Dios les da las instrucciones de cómo tenía que vivir un pueblo que lo adora y que lo ama a Él. Y vamos a leer en Éxodo 32, del 1 al 7, y dice así. Al ver el pueblo que Moisés tardaba, Moisés había subido, ¿vale?, a hablar con el Señor, y el pueblo vio que tardaba, que no bajaba más. Dice, a quien Jehová... No. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Presten atención, Aarón, el hermano que hizo todo con él, Aarón les respondió, quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, diciendo, mañana habrá fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó para divertirse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Madre mía, habían visto todos los milagros que el Señor tenía para con ellos. ¿Quién fue el que los rescató? Y ya se habían olvidado. ¿Ya estaban haciendo qué? Adorando ídolos. Decíamos que son iguales a nosotros, son iguales a nosotros. ¿Cuántas veces nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Que fue Él el que nos salvó. Nos apartamos, nos alejamos y empezamos a adorar a nuestros ídolos. Puede ser el trabajo, el deporte, cualquier cosa que nos aparta de Dios, siendo así totalmente desagradecidos para con Él. Dice que Dios se enfurece. Pero aquí vemos al Moisés líder, otra vez, ¿verdad? El ejemplo de líder, porque intercede por este pueblo. Oró y rogó para que el Señor los perdonara. Fue una gran persona. Aquí vemos cómo los libra del pueblo, pero ahora además cómo ejerce como líder e intercede delante de Dios. Y Moisés baja y no bajaba contento, bajó enfurecido, ¿verdad? Cuando va abajo y ve todo este percal, dice que se enfureció tanto que tiró las tablas, ¿verdad? Las piedras y se partieron. Y sube de nuevo a orar y a rogar al Señor. Jehová otra vez lo llama a Moisés para escribir las tablas que se habían roto. Lo leemos rapidito, Éxodo 34, del 8 al 10. Dice, entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró diciendo, oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros. Aunque este sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Jehová le dijo, he aquí, yo hago un pacto frente a todo tu pueblo, haré maravillas como nunca fueron hechas, en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra de Jehová, porque algo temible haré con vosotros. Y aquí podemos ver otra de las características de Moisés, la humildad, porque va él y se humilla delante de Dios para pedir perdón, ¿por qué? Por los pueblos de su pecado. No era un pecado que había convertido él, era el pecado de su pueblo. Y no era un pueblo que él había elegido liderar, era el pueblo que el Señor le mandó. Ahí había obedecido y vemos su humildad e intercediendo otra vez por el pueblo. Y vemos al Señor que responde como un Padre bondadoso y perdonador. Y el Señor hace pacto con ellos, ¿verdad? Y dice que los va a bendecir. Y por fin da resultado al final el trabajo duro que tuvo Moisés con este pueblo terco y falto de fe. Dice, y todo aquel a quien le impulsó su corazón y todo aquel a quien su espíritu le movió a la generosidad trajeron la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Tanto hombres como mujeres, toda persona de corazón generoso vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron a Jehová una ofrenda de oro. Les costó, ¿verdad?, venir a los pies de Dios. Les costó reconocer quién era el que los había salvado, quién era el que los había rescatado. Primero estuvieron adorando ídolos y es como nosotros, nos cuesta venir delante de los pies del Señor. Y yo pensaba, luego vemos que Moisés sigue liderando, sigue intercediendo, ¿verdad? Con este pueblo sigue poniendo leyes y a la edad de 120 años murió. Yo pensaba, qué linda historia, qué lindo ejemplo que nos dejó Moisés a cada uno de nosotros. Hemos visto cómo Dios nos puede usar si entregamos nuestra vida totalmente a Él. Si somos lo suficientemente maduros y entendemos que no se trata de mi edad, de mi condición social, de mi raza, de mi color, de mi poder adquisitivo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Sí se trata de nosotros en que lo dejemos actuar en nuestra vida. ¿Dudas? Un montón tuvo Moisés. Decepciones las vimos con el pueblo constantemente, pero él así siguió siendo una persona de fe y obediencia. Y mi mensaje de hoy es, ojalá seamos un mini Moisés, ¿verdad?
que nuestra fe y nuestra obediencia nos puedan traer más gente a los pies de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, porque